Con la cuarentena venimos insistiendo y haciendo hincapié en la necesidad de buscar en las escrituras la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y sobre todas las cosas en el escuchar la palabra de Dios ver qué es lo que nos habla el Señor, qué cosas nos está queriendo decir. Así que en este videito lo que quiero transmitirles simplemente es 4 o 5 aspectos necesarios, básicos y muy suficientes como para que al leer las escrituras, al encontrarnos con la palabra de Dios, el Señor hable a nuestras vidas. Así que te invito a que tomes nota, a que puedas recorrer este pequeño video para que el encontrarnos con la Biblia, el encontrarnos con la palabra de Dios, sea algo renovador para nosotros. Todo está al aliento y estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. ¿Cuáles son los tips que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer la palabra? El primero, el más importante. Antes de sentarte con tu Biblia, busca un lugar tranquilo, busca tu lugar secreto. Y si tenés alguna guía devocional o algún tema o alguna cantidad de versículos que te puedas centrar para leer y que te vayan orientando, mejor. Si no, lo ideal es arrancar con el Nuevo Testamento. Si no tenés una guía devocional, si no tenés versículos que te puedan orientar por temas, lo más recomendable es que empieces a leer el Nuevo Testamento y más precisamente con los 4 evangelios. Así que un capítulo por día puede ser una excelente guía devocional para poder encontrarnos con la palabra de Dios. Segundo paso importante, cuando tengas tu lugar, cuando tengas tu Biblia, cuando tengas ya los versículos o los capítulos seleccionados, orá a Dios. Primer paso, orá a Dios. En tu oración a Dios le estarás diciendo: Señor, quiero que te reveles a mi vida, quiero que muestres cuál es tu voluntad, quiero que me hables a través de la palabra. El orar te va a permitir aquietarte. El aquietarte te va a permitir estar atento en tu interior a que la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, sea quien te inspire. Si tenés el versículo elegido o el capítulo elegido, siempre es conveniente leer todo el capítulo. Y preferiblemente también, si se puede, leer algunos versículos anteriores y algunos versículos posteriores. ¿Por qué? Porque es fundamental que cuando leemos la palabra, entender el contexto en el que lo está diciendo. Y hacernos 2 o 3 preguntas básicas. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿A quiénes está siendo dirigida? ¿Y en qué contexto lo está dirigiendo? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando Jesús hablaba, lo hacía a veces a sus discípulos, lo hacía a veces a las multitudes, a veces le hablaba a las multitudes, a veces le hablaba a los discípulos. Y dentro de los discípulos también a veces le hablaba a determinados discípulos. Entonces necesitamos saber el contexto en el que estamos leyendo tal o cual capítulo de la Biblia para no sacar fuera de sí algún texto que no nos sirva después o que nos desvíe de la enseñanza principal de la palabra. Un texto fuera de contexto puede ser un pretexto. Entonces tenemos que evitar que eso no suceda. ¿Cómo? Abriendo un poquito más el panorama y viendo qué cosas enseña antes la palabra y qué cosas enseña después. Especialmente cuando nos centremos en los evangelios, para conocer un poco más qué hizo Jesús antes o después del estudio en el cual nos queremos. El otro paso específico es ya cuando nos centramos en el versículo o en el capítulo que queremos estudiar. Dentro de ese capítulo, ya conocido el contexto de la palabra, allí nos tenemos que centrar en el versículo o los versículos donde más nos llame la atención o donde más el Señor está hablando en nuestro corazón. A veces sirve mucho leer 1 o 2 veces el mismo capítulo para tener un poquito más afinado el oído, especialmente al principio,
que por ahí hay capítulos que nunca hemos leído en la palabra, y leerlo 2 veces o hasta 3 veces nos puede ayudar a empezar a ver cosas que en la primera lectura no percibimos. Ahora, cuando lo leímos, cuando tenemos definida un poco la lectura de todo el capítulo, allí es bueno centrarnos en cuál es el versículo o los versículos que nos están hablando a nuestro corazón. Y ahí debemos preguntarle al Señor: Señor, ¿qué me querés decir con esta o con determinada palabra o con determinados versículos? Es bueno preguntarle a la Biblia, a la palabra, qué es lo que nos quiere decir a nuestro corazón. Cuando estemos ante ese versículo o los versículos en el cual nos hemos centrado, tenemos que hacernos 3 preguntas o 3 diferenciaciones. Primero, ¿estamos ante una promesa de Dios? ¿Estamos ante una palabra que es un mandamiento? ¿O estamos ante una palabra que es una proclama? Eso nos va a servir para saber ante qué tipo de palabra nosotros estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo o qué palabra está tocando nuestro corazón. Ejemplo, si es una promesa, es algo que Dios va a hacer con nuestras vidas, que nos promete darnos continuamente o mientras se cumpla la condición que tiene esa promesa. Ejemplo, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas serán añadidas es la promesa del Padre. La condición a esa promesa es: busquemos primeramente el reino de Dios. Ahora bien, estamos ante una palabra de mandamiento. Tenemos que entender cuando la palabra es un mandamiento específico. Ejemplo, hijos obedezcan a sus padres en todo. Eso es un mandamiento claro. Maridos, amen a vuestras esposas. Eso es otro mandamiento. Esposas, amen a sus maridos. Ahí hay un mandamiento claro. No es ni una promesa ni una palabra de proclama. Es un mandamiento puro. Y lo otro que tenemos que entender es cuándo es una proclama. Una proclama es una verdad declarada de Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es una palabra de proclama, una verdad indiscutible. Por eso, cuando nos centremos en ese versículo que llegó a nuestro corazón, que Dios nos habló, tenemos que entender si estamos ante una promesa, sabiendo que toda promesa tiene una condición, si estamos ante un mandamiento, una orden que Dios nos da, o si estamos ante una palabra de proclama, ante algo que estamos diciendo y declarando que es una verdad inamovible acerca de lo que Dios es o de la persona de Jesús. Y el último paso más importante es, una vez que tengo el versículo, tengo la palabra específica que Dios habló a mi corazón, dejarme examinar por la palabra, dejarme cautivar por la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos y que penetra hasta discernir las intenciones de mi corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios nos tiene que examinar, nos tiene que analizar, que en definitiva es esa la parte más rica y más importante al momento de sentarnos a leer la Biblia. Por último, una vez que todos estos pasos los fui desarrollando, orar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos da la fortaleza, el poder, la autoridad para poder poner en práctica esta palabra que nos haya llegado al corazón. Esperemos que estos 4 o 5 pasos sencillos nos sirvan para desarrollar nuestro culto personal con el Señor y también nuestros cultos familiares. Que el Señor nos bendiga. Es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada